extranjero, vamos a hablar de un hecho excepcional en la historia de Chile, que es la República Socialista de Chile de 1932. Yo creo que la izquierda en su conjunto y por ende nosotros vamos a navegar con el viento en contra en los próximos eventos electorales. Pero vamos a salir adelante, hemos salido de peor. Pero cuando uno se encuentra en estas situaciones, mira hacia su historia, una persona, una institución, y de esa historia surge la vitalidad para remontar. Bien, la República Socialista de Chile, que Marmón integró, Eugenio de Cuga, Carlos Dávila, es un hecho singular, especial, porque si a un chileno le preguntan sobre un golpe de Estado, lo va a asociar inmediatamente como una acción de fuerza venida desde la derecha, brutal, con muchos muertos y destinada a aplastar a la civilidad. Y este golpe de Estado del 4 de junio de 1932 vino desde la izquierda, con apoyo de la sociedad civil, trabajadores, intelectuales, y surgió desde la base aérea del Bosque, físicamente. Bien, para entender cómo llegamos a esta acción tan singular, recorramos rápidamente la historia de Chile. Chile fue un país muy pobre, la colonia más pobre y capitanía general más pobre de la colonia. Un día el rey pensó en abandonar esta colonia, no se hizo porque ya está la gente aquerenciada con la tierra. Nuestro país solo tenía el 20% de la tierra cultivable y las poblaciones mapuche destruyen lo poco que se podía construir. Aquí no había grandes minerales en esa época, ni oro, ni plata. Y bueno, fuimos una colonia muy pobre y solo logramos remontar esto a partir de la Guerra del Pacífico, donde establecimos con firmeza nuestra frontera norte. Y eso que fue nuestra golpe de fortuna fue también parte de nuestra desgracia, porque los ingleses en 1891, John Thomas North y otros especuladores crearon un conflicto interno artificial entre el Parlamento y el gobierno, llevaron al país a una guerra civil donde murieron más chilenos que en la Guerra del Pacífico y lograron en definitiva apropiarse de la salitrera. Y las cosas cambiaron drásticamente en Chile. En todo el proyecto de desarrollo del presidente José Manuel Balmaceda, que había reencauzado el Mapocho, que había construido más de 300 escuelas, el Hospital J.J. Aguirre, que había creado el Instituto Pedagógico, que había profesionalizado la fuerza, el ejército particularmente a partir de doctrina prusiana. Prusia lo hemos adelantado militarmente, luego de la guerra franco-prusiana en 1870. Creó también el Hospital Salvador, hizo muchas cosas Balmaceda, y eso se vino abajo después del triunfo de John Thomas North y la Armada inglesa, y que arrastraron a la muerte al presidente Balmaceda. Luego vino una época, un periodo que los historiadores del sistema llaman la época parlamentaria, pero en realidad no es tan parlamentaria. Es más bien un Chile maniatado, entregado al imperialismo salitrero inglés, y esto se empieza a votar ya en los primeros 2 decenios del siglo XX, por varias razones. Porque Chile no se ha industrializado, porque los precios internacionales del salitre se van al suelo, y porque ya la clase política da muestra de desgaste. Antes de 1920, de Salvador Sanfuentes, que se supone el último balmacedista, que se esperaba una cosa distinta, él no hace otra cosa que arreglar, acomodar a sus parientes, a sus amigos, a su camarilla política, y eso termina en 1920 de manera decepcionante. Y gana entonces la elección de ese año Arturo Alessandri Palma, un abogado de origen italiano, un hombre de un verbo exuberante, y que a los sones, uno de los primeros que instala esto de los jingles del cielito lindo, y recorre el país en tren, logra arrastrar el requerimiento, la molestia que existía en la sociedad. Gana él
pero tiene el Parlamento en contra, le resulta muy difícil gobernar. ¿Y qué está pasando en el mundo? Hay una corriente de militares que están interviniendo en política. En España, a través de Miguel Primo de Rivera. ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez Pinochet hablaba de la dicta blanda? Ese es un concepto que sacó de Miguel Primo de Rivera, porque Miguel Primo de Rivera, con anuencia del rey, inició una dictadura en España frente a una situación política muy parecida a la de Chile, solo que en España había guerra que estaban perdiendo en Marruecos y Chile no tenía guerra. Y él hablaba de su dicta blanda porque incluso tenía socialistas en su gabinete, como Largo Caballero. Pero lo relevante para nuestro análisis es que los militares en distintas partes empiezan a intervenir en los procesos políticos. Y aquí, con la caída de los precios del salitre, con una clase política que no cumple lo que ha prometido y con una tendencia internacional en la intervención de los militares, se produce el 4 de septiembre de 1924 un hecho que pasa a la historia como el ruido de sable y que lo desata todo. Y es que ese día se van a discutir un reencasillamiento del ejército, o sea, que en definitiva significa aumentarle los sueldos a partir de reconocerles ese recurso. Ese mismo día se va a discutir la primera ley obrera de sindicalización, derecho a sindicalizarse, a cobrar cuotas sindicales, a que no exista trabajo infantil, a que los accidentes de trabajo alguien los cubra. Y con muy mal criterio el Parlamento decide postergar ambas cosas y instala la discusión sobre una ley que decía relación con establecer una dieta, una remuneración para los propios parlamentarios. Esto fue el 4 de septiembre, a las 7 de la tarde, en el Congreso Nacional, y ahí se produjo entonces una gran molestia entre los sindicalistas que estaban a un lado y los jóvenes militares oficiales que estaban al otro lado, pero que se miraban con desconfianza porque estaba todavía latente la masacre de 1907 de la Escuela Santa María. Entonces no había confianza entre ambos sectores sociales. Bueno, cuando le dicen no les vamos a ver la ley de ustedes ni de ustedes, los militares empezaron a golpear por los sables del suelo, y eso se pasó a la historia como el ruido de sable. Bueno, ellos se fueron marchando hacia la escuela militar, donde están los oficiales de más alta graduación. Al día siguiente le impusieron al presidente Arturo Alessandri Palma ciertas reformas, su reencasillamiento, pero también, para que eso no apareciera como algo mezquino, metieron las leyes sindicales, o sea, el derecho a la sindicalización, a cobrar cuotas sindicales, lo que ya he mencionado. Bien, eso inició un periodo de inestabilidad política porque se formó el Comité Militar Revolucionario, le exigió al presidente Alessandri que disolviera el Congreso, que tenía un altísimo nivel de desprestigio. No sé si lo asocian ustedes con algo que estuviéramos perdiendo hoy día, pero hay un altísimo nivel de desprestigio. Y el presidente Alessandri dice que no puede disolver el Congreso, entonces le dicen que se tiene que ir. Pero él dice que bueno, me voy, pero no se puede ir así, no puede renunciar. Entonces se acuerda y salga con 6 meses de permiso y asume entonces una junta militar a cargo del general Luis Altamirano. Bien, esa junta militar funciona pésimo. En abril lo derrocan los jóvenes oficiales y traen de vuelta a Alessandri al país. Alessandri gobierna hasta fines de año y después ya se da cuenta que es un monigote y renuncia definitivamente. Ahí se hacen elecciones y sale elegido don Emiliano Figueroa. Entonces, que no tenía mucho interés el presidente de la República y le gustaban más ver los placeres de la vida, jugar a las cartas, tomarse su trapo, la amistad femenina. Eso era lo que más lo convocaba. Y no hizo gran cosa. Bueno, su hermano era presidente de la Corte Suprema, estaba en un negocio medio turbio y Carlos Ibáñez del Campo lo ordenó, porque fue fuerte el gobierno de Emiliano Figueroa y Carlos Ibáñez, ordenó sacarlo engrillado desde la misma Corte Suprema.
Carlos Arias del Campo y Marmaduke Grohe Vallejo habían sido el alma de todo este proceso político desde el mundo militar. Bueno, rompió a Ibáñez con Emiliano Figueroa, lo terminó derrocando, y el ejército tenía dos tendencias, una de izquierda que le dirigía Marmaduke Grohe y otra, digamos, medio derechista, corporativista, pero no capitalista, sino que muy antipartido. Eso tenía mucho que ver con el Miguel Primo de Rivera de España, fascista, si alguien quiere decir. Bien, Ibáñez crea en abril de 1927, llama a elecciones, se eligió con un 90% de los votos y candidato único, y crea Carabineros de Chile como su guardia personal y previa. Ahí inicia una dictadura que era una dictadura blanca, porque casi no hay muertos, no hay desaparecidos, mucho menos, y la técnica masiva de reprimir era relegar a las personas. Y había un director de la policía política, Ventura Maturana, que tenía un trato muy especial, digamos, con las personas. Pero no quiero alejarme del tema, quiero llegar a la República Socialista. ¿Y cómo llegamos a eso? El 26 de julio se ha producido, de 1931 cae la dictadura de Ibáñez. Y cae porque no logra formar gobierno, nadie quería formar el gabinete. Y el general Carlos Sáenz, jefe del ejército, le dice: general, si usted no forma gobierno, usted tiene que dar un paso al costado, porque ahí tiene que tener un gobierno. Y el 26 de julio del 31 cae ese gobierno, se va al exilio Carlos Ibáñez del Campo, y ahí empieza un periodo de gran inestabilidad. En septiembre se subleva la escuadra en Coquimbo, en Ventana y en Talcahuano. El ejército, del cual dependía la aviación, los bombardea en Coquimbo, son las únicas dos acciones que ha participado la Fuerza Aérea. Bombardeó La Moneda y bombardeó sus camaradas en Coquimbo. Esas son sus dos grandes acciones históricas. Bien, en esta situación se elige al presidente Juan Esteban Montero, que él no logra estabilizar la situación. Ya no va a ser campo al final, así voy a tratar de cumplir los minutos. Y en el ejército ha ido madurando una visión izquierdista, sobre todo a partir de Marmaduke Grohe. Marmaduke Grohe, que había estado exiliado durante la dictadura de Ibáñez, lo mandaron de delegado militar a Europa y ahí lo cesaron en el cargo. Había tenido alguna relación con Arturo Alessandri, que estaba también exiliado, e intenta un golpe de Estado, una sublevación militar en el llamado Avión Rojo, que es un avión rojo con el que cruzaron de Argentina y trataron de sublevar las guarniciones en Concepción. Por eso hay un libro muy interesante que se llama Del Avión Rojo a la República Socialista, del teniente Carlos Charlín, participante activo de estos acontecimientos. Bien, Marmaduke Grohe, por lo menos de acuerdo a lo que dice Charlín, no quería más de política, era un coronel, tenía más de 50 años, venía de Copiapó, era un hombre de provincia, y a pesar de su liderazgo, por lo menos Charlín dice que no quería nuevas iniciativas políticas. Y le empiezan a decir al presidente Juan Esteban Montero que había conspiraciones militares. El ministro del Interior en una de estas reuniones le dice al presidente, yo pongo mi cabeza que no hay una conspiración militar. Pero al parecer era una apuesta arriesgada, porque otro de los ministros le dice, mejor cambie la garantía, colega. Entonces, bueno, el asunto es que cae bajo el mar de sospecha como marido celoso con Juan Esteban Montero, y en la mañana del 3 de junio de 1932 decreta que pasa a retiro el comodoro del aire Marmaduke Grohe Vallejo, que está a cargo de la base aérea del Bosque. Esto produce en la guarnición de Santiago gran conmoción, y llegan ahí además otros dirigentes, muchos de ellos van a ser, la mayoría, base de la creación del Partido Socialista. Llega Eugenio Mateo Hurtado, gran maestro de la masonería, Eugenio González, que no va a ser rector de la Universidad de Chile. Llegan dirigentes sindicales, y a través del general Carlos Sáenz le dicen al presidente que tiene que irse.
Alessandri lo mandan, que ya está de vuelta en Chile, que un hábil político lo mandan como interlocutor a la base aérea del Bosque. Y delante de todo, Alessandri le dice, pero ustedes no pueden atentar contra la institucionalidad, esto no puede ser. Pero cuando se está abrazando para despedirse, los que están cerca dicen haber escuchado que le dijo, no afloje, coronel, no afloje. Entonces, bueno, el asunto es que se mandó un avión que tiró panfletos frente a la Moneda convocando al pueblo para una revolución socialista que se iba a hacer el día siguiente a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, como Lorca. Y se tiró panfletos anunciando la revolución del día siguiente. En el palacio se pusieron a esperar y como a las 7 de la tarde se vino la caravana de automóviles desde la base del Bosque. Era una acción tan improvisada que incluso tuvieron que ocupar los servicios de un taxi. Bueno, cuando llegaron los recibió el presidente Juan Esteban Montero, pasaron, lo estaba esperando en la guardia, lo disparan y le dice, bueno, a Juan Maduque le dice, bueno, en nombre de Chile, por el pueblo de Chile, vamos a tomar el poder. Y el presidente Montero le dice al ministro de Defensa, ¿tenemos fuerza para repeler esto? No, le dice el presidente, ninguna. Bueno, se paró, cogió su abrigo, su sombrero, todo, y se fue. Ahí partió la República Socialista, trabajaron toda esa noche y dieron a la luz un manifiesto que se da a conocer en el diario La Nación del día siguiente, y ahí está la médula de lo que va a ser el Partido Socialista. Primero pone en el centro de los valores de una sociedad el trabajo. Eso tenía que ver con una situación internacional. Ese mismo año se había dictado la Constitución española que ponía en el centro el trabajo. Segundo, se libera a todos los presos políticos de la sublevación de la Marina de septiembre del año anterior. Se determina establecer relaciones con la Unión Soviética. Son 30 medidas que vale la pena leer, están en el libro del compañero Manuel Dinamata sobre la República Socialista. Y hay algo que refleja esto del trabajo, se ordena que la caja de crédito prendario, la tierrita, devuelva todo, gratuitamente todo lo que sean herramientas de trabajo. Y se establece que se van a recuperar las riquezas naturales. Ven ustedes ahí con taquilito derecho hacia allá. Bueno, este gobierno este gobierno dura 12 días, entre el 4 y el 16. Existe el grupo Avance que forma un soviet aquí en la Universidad de Chile y que pide cosas más radicales. Y ahí va Oscar Weiss, como uno de los representantes, Enrique Sepúlveda, que va a ser el primer secretario general del MIT después. Por eso Allende le da mucha responsabilidad al MIT, porque lo conocía de joven. Allende también formaba parte del grupo Avance, después se salió. Crearon un soviet y ellos fueron a pedirle a Manuel y Grohe que frente a estas medidas radicales iba a venir una reacción. Entonces le pidieron que distribuyera armas y Allende les dijo, perdón, me equivoqué un lapsus, pero Marmaduke le dijo, no se preocupe, los militares me han dado su palabra, no es necesario distribuir armas. Y bueno, dura los 12 días, este derrocado, esta junta militar que tenía al general Puga como jefe de la junta militar, a Carlos Dávila, un periodista, abogado que muy amigo de los norteamericanos, que fue a ser secretario general de la OEA en 1957, y Eugenio Mario Hurtado, que representaba a los sectores socialistas, habían dos alas claramente perceptibles, y Carlos Dávila representaba, como lo he dicho, el ibanismo, y esto rompe el 16, es derrocado el ala izquierdista, Marmaduke y Mario Hurtado son detenidos, nombrados, relegados a las islas. La llamada República Socialista dura 3 meses más, hasta que el 13 de septiembre es derrocado Carlos Dávila, que había quedado acá, asume en su lugar el general Bartolomé Blanchet, dice que llamar a elecciones, pero el pueblo se subleva contra otra nueva intervención militar, y termina del presidente don Abraham Ollanedel, que era el presidente de la Corte Suprema. Bien, ahí pasa algo extraordinario, porque Marmaduke creo que estaba preso en la isla de Pascua,
y los compañeros lo inscriben aquí y no gana la elección presidencial, pero saca 20% de los votos. Que era decían de la cárcel a la moneda, sacó un 20%. O sea, quedó instalado en un socialismo muy fuerte desde su nacimiento. Y todo eso cuaja el 19 de abril del año siguiente, en 1933, donde se funda el Partido Socialista. Termino diciendo que, como esto lo estamos grabando, al que le guste el tema, que hay un libro del compañero Luis Cruz Sala, que entiendo que es militante, lo conocí en la Universidad del Comunal Ñuñoa. Hay un muy buen libro de la República Socialista. Hay otro muy buen libro del compañero Manuel Dinamarca. ¿Ya? Hay un libro de Patricio Mason, que era un compañero socialista exiliado en Canadá, un libro que yo vi hace como 30 años, y que es un buen libro. Ahora, desafortunadamente no lo tengo, Patricio Mason. Y ahí está el libro La República Socialista, desde el avión rojo a la República Socialista, de Carlos Chalín, que tiene la limitación que Carlos Chalín, conteniente, socialista, fundador y todo, pero él es partícipe. Entonces uno cuando cuenta las cosas trata de contarlas bien para uno. Y hay un libro muy crítico que vale la pena leerlo, que está escrito por un radical de derecha que se llama El Festín de los Audaces. Y hay más compañeros que han escrito, Hernán del Campo, que leí muchas cosas escritas, publicaciones. No sé si es un texto mayor sobre la República Socialista, pero leí columnas, varias. Oscar Valls, que es un hombre muy importante del socialismo chileno, particularmente en la década del 60, y muy ingenioso, que cuando Raúl Puero escribió un libro, La izquierda en punto muerto, él lo respondió con un artículo que decía Un muerto en la izquierda y punto. Oscar Valls también escribió ahí como un anexo al libro de Dinamarca, cosas muy interesantes. Y hay un trabajo, ahora termino, que es pequeño, pero es muy interesante leer. Está en la biblioteca Claudio Almeida, de un amigo de Luciana, de Jorge Magín y Carlos Cerda, sobre la República Socialista. ¿Es cuánto puedo contar? Gracias, compañero. Bien.